escucha bien desde atrás, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Si no hay micrófono, como prefiero ese micrófono, pues... Vale. Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Queremos que nuestros hijos e hijas aprendan bien más de una lengua. Por lo menos nos gustaría que aprendiesen bien las dos de aquí, que sean euskera y castellano, nos gustaría que aprendiesen inglés, incluso algún otro idioma, ¿vale? Entonces, y eso nos crea algunas dudas. Entonces, para saber un poco cómo ayudarles o qué tener en cuenta, está bien saber cómo aprendemos las lenguas. Vale, entonces hay una teoría de un sociolingüista, una teoría muy sencilla, que para mí explica bastantes cosas, ¿vale? Y la idea sería que cuando aprendemos una lengua, participan tres factores, ¿vale? Que serían el uso, el conocimiento y la motivación. En el caso de los niños se llama proceso de aprendizaje natural y empieza desde el uso. O sea, cuando son pequeños empezamos a decirles di ama, di aita, di esto, di lo otro. Y los niños con el tiempo lo que hacen es empezar a repetir lo que decimos nosotros. Empiezan a repetir, empiezan a imitar, empiezan a jugar con el idioma, entonces están utilizando el idioma. Entonces en la medida que están utilizando ese idioma, el depósito del idioma se está llenando y empiezan a conocer ese idioma. De un modo natural, empiezan a utilizar cada vez más palabras, empiezan a formar frases, a mantener conversaciones, entonces en la medida que lo están utilizando empiezan a conocer de un modo natural ese idioma y ese uso y ese conocimiento los motiva para utilizarlo más. Pero las motivaciones también son naturales, ¿vale? Ese idioma les sirve para conseguir cosas, para cubrir sus necesidades, entonces en la medida que es práctico, lo utilizo más, lo conozco más, me motivo más, ¿vale? Es el proceso de aprendizaje natural. En el caso de los adultos, se llama proceso de aprendizaje cultural y empieza desde la motivación. Si nosotros queremos aprender un idioma, lo primero que necesitamos es una motivación, la que sea. Puede ser laboral, cultural, ideológica, da igual, pero necesitamos una motivación. Si la motivación es fuerte, empezaré a aprender, a estudiar ese idioma. Si empiezo a estudiar ese idioma, puedo empezar a utilizarlo. Si lo voy utilizando, empiezo a hacer relaciones, lo empiezo a utilizar en diferentes situaciones, me motiva más, lo conozco más, lo uso más. Vale, el camino es el inverso. Entonces, la mayor ventaja que tienen los niños es que pueden aprender 3, 4, 5, 6 idiomas sin ninguna dificultad si el uso en cada uno de esos idiomas es suficiente, si es alto. Si el uso es alto, el conocimiento será alto y las motivaciones también. Pero si el uso no es muy alto, el conocimiento nunca será demasiado alto y las motivaciones tampoco. ¿Vale? Porque ese idioma no les sirve demasiado, no es muy práctico para ellos. Vale, esa es la primera idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces decimos, vale, pues nos mandamos a la escuela, los apuntamos, en este caso puede ser en el modelo D, ¿no? Y eso será suficiente para que aprendan bien los dos idiomas, euskera y castellano, e incluso a veces nos surge la duda de si aprenderán bien castellano, de si no será demasiado euskera, un poco ese tipo de cuestiones. Y lo que ocurre es que la escuela tiene unas limitaciones muy evidentes, Hola, mamá. Bueno, la escuela es la principal institución que ha creado esta sociedad para que los niños aprendan las dos lenguas oficiales, pero ¿cuál es el peso real de la escuela, ¿no? En la vida diaria de un niño? Entonces, si cogemos los 365 días del año, los días con escuela son 176 y los días sin escuela son 189. Vale, o sea que menos de la mitad de los días del año son días de escuela. Entre fines de semana, puentes, vacaciones y tal, menos de la mitad de los días del año son días de escuela. Y si cogemos las 24 horas del día, tendríamos las 9 horas de sueño de un niño de 5, 6, 7, 8 años, y de las horas que están despiertos, pues pasarán fuera del aula unas 10 horas y dentro del aula unas 5 horas. Vale, entonces por lógica podemos ir restando, ¿vale? Si quitamos los días sin escuela, donde no están en la escuela, no están con los profesores, entonces los profesores no les están ofreciendo ni uso, ni conocimiento, ni motivación del euskera, ¿vale? Si quitamos las horas de sueño, claro que no sabemos qué idioma están utilizando. ¿Están soñando? Pues ellos verán qué idioma están utilizando. Hasta ahí no hemos llegado, eso no lo sabemos todavía, ¿vale? Pero si quitamos las horas que pasan fuera del aula, estas horas serán las horas que están en el comedor, en la calle, en las actividades extraescolares, en casa, ¿vale? Con los amigos, en diferentes ámbitos, pero no están en la escuela y no están con los profesores. Sobre todo no están con los profesores, ¿no? La escuela ahí tampoco nos garantiza que estén escuchando o utilizando euskera. Si en casa hablamos euskera, pues muchas de esas horas serán euskera, sobre todo cuando son pequeños. No sé, si vivimos en un entorno euskaldun, pues muchas de esas horas serán en euskera. Si las actividades extraescolares son en euskera, pues algunas, ¿vale? Es un poco esa idea. Pero la escuela, los profesores no nos garantizan que estén escuchando o utilizando euskera. La escuela lo que nos garantiza es que de todas las horas que están despiertos durante el año, o sea, quitando todas las horas de sueño,
¿vale? Quitamos todas las horas de sueño que ahí no sabemos qué idioma están utilizando, solo cogemos las horas que están despiertos. La escuela nos garantiza que estarán escuchando o utilizando euskera un 15% de las horas totales. ¿Vale? Ese es el límite cuantitativo evidente que tiene la escuela a la hora de trabajar el bilingüismo, o incluso el multilingüismo. ¿Vale? Sería esa idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que si solo les ofrecemos ese 15%, el desequilibrio, o sea, si en casa hablamos castellano, si el entorno todo es en castellano, si las actividades extraescolares son en castellano, si la tele no la podemos ver tan en euskera, como el desequilibrio es tan favorable hacia el castellano en el uso, que utiliza mucho más el castellano, entonces el conocimiento siempre es mucho más alto, es decir, tienen más recursos. Sobre todo en los registros informales, cuando están en la calle, los registros informales tienen muchos más recursos en castellano y las motivaciones también pues son más altas en castellano. Es decir, que cuando están jugando, cuando se juntan en un parque 8 niños y empiezan a jugar entre ellos, si la mayoría de ellos tienen más recursos con el castellano, lo lógico es que entre ellos jueguen en castellano, que aunque estén estudiando en euskera, entre ellos jueguen en castellano, porque las motivaciones son naturales y jugarán en el idioma donde más recursos tienen, donde más facilidad, más recursos tienen. No están pensando en vamos a jugar en euskera que nos conviene porque así vamos a tener más facilidad, tal. No, estamos jugando al fútbol o al baloncesto, o estamos al escondite, me da igual, y jugaremos en el idioma donde más recursos tenemos. Vale, es entonces lo que ocurre. Y muchas veces nos llama la atención porque pensamos que si están estudiando en euskera, lo lógico sería que jugasen en euskera, pero no es así. Tiene mucho más que ver esta idea. Vale, es este punto. Entonces, con este 15%, la escuela lo que nos va a garantizar, más o menos, es que cuando terminen la enseñanza obligatoria, ¿vale? Cuando terminen la enseñanza obligatoria, entenderán perfectamente euskera y entenderán perfectamente castellano, ahí no hay ningún problema. A la hora de escribir, escribirán bien en euskera y escribirán bien en castellano, las materias que han ido trabajando y tal, escribirán bien en los dos idiomas, y a la hora de utilizar el idioma, saben euskera, pero no tienen los recursos que sí tienen con el castellano. Vale, es un poco la diferencia, está más en el uso que en otras cuestiones, pero el uso es muy evidente, al final el desequilibrio es muy grande, entonces sé euskera, puedo utilizar euskera, y si necesito utilizar euskera lo utilizo, pero no tengo la facilidad, los recursos, los registros que sí tengo con el castellano. Vale, es un poco esa idea. Y no tengáis ninguna duda, luego lo comentamos, con las preguntas y tal, el nivel de castellano va a ser bueno, seguro, o sea, ahí no tengáis ninguna... Pero bueno, luego lo comentamos, de otra manera. Vale. Lo que yo suelo comentar es que lo que nos interesa es que no sea solo ese 15% el uso, nos interesa que el uso, cuanto más uso les ofrezcamos de euskera, pues mejores condiciones para que lleguen a dominar bien los dos idiomas, tanto euskera como castellano. Entonces sí, desde casa podemos ofrecer euskera, si podemos ponerles la tele en euskera o actividades extraescolares en euskera, pues les ayudará mucho. Vale, es un poco esa idea. Y no solo es el uso, hay otro punto que es para mí muy importante, que es la relación con los idiomas. Suelo dar mucho este tipo de charlas y hace unos 4 años, así una charla que di en Sestao, en Vizcaya, una madre me decía por su hija de 9 años, me decía, es que a mi hija no le gusta el euskera. ¿Vale? Yo le decía, hombre, que no le gusten las lentejas, pero que no le guste el euskera, vale, ponte en el lugar de tu hija y piensa en vivencias que haya tenido, experiencias o vivencias que haya tenido los últimos meses, ¿no? Pues alguna actividad bueno, hace deporte y ha jugado una final, algún viaje que haya hecho, algún regalo que haya recibido, algún amigo nuevo, situaciones, experiencias, vivencias positivas, ¿vale? Y ver cuáles han sido, pues 6, 7, 8 vivencias, y luego ver en qué idioma las ha vivido. Vale, entonces si vemos que algunas son en euskera y otras son en castellano, eso significa que la relación con los dos idiomas es grande y es positiva. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este caso? Que todas eran en castellano. Y digo, bueno, yo con eso sé que tu hija tiene una relación intensa y positiva con el castellano, que no es malo, ¿vale? Pero le decía, bueno, piensa en 3 o 4 cosas que relacionen con el euskera y que sean positivas. ¿Vale? Pues un grupo de música, una actividad extraescolar, un programa de televisión, no sé, cualquier cosa, de radio, lo que sea. Si las encontramos con facilidad, significa que la relación con el castellano es mayor, pero la relación con el euskera es positiva. Claro, ¿qué ocurría en este caso? Ni una. O sea, a esta madre no se le ocurre ni una cosa. Y las excusas, pues al final, claro, el entorno tampoco nos ayuda mucho. Entonces, es que podemos decir, no, es que en Sarriguren, ¿no? Entonces, bueno, pero en Sarriguren pues seguro que hay algunas actividades, algunas actuaciones, oferta cultural que también hay en euskera, tenemos un montón de recursos en internet que podemos utilizar, las actitudes en euskera que les podemos ofrecer desde casa. Hay cosas que podemos hacer que deberíamos desde cuidar, porque si no lo que ocurre es que relacionan el euskera solo con la escuela
y si además le está costando más que a otros, no sé, pues no sé si, como tienen menos recursos con el euskera, pues hay algunos que no les importa y tal, pero hay otros que por la manera de ser, pues no se sueltan. Si no me siento cómodo, si no tal, pues no me suelto. Entonces, igual no lo relaciono con sensaciones positivas. Si no lo relaciono con sensaciones positivas, pues no me extraña que no te guste el euskera. Vale, pero la culpa no es del idioma, la culpa es de la relación que tienes con ese idioma. Vale, entonces, yo lo que suelo decir es, si cuidamos un poco ese tipo de cosas, de actividades extraescolares, la actitud que mostramos desde casa y tal, les podemos ayudar a que dominen bien por lo menos 2 idiomas, euskera y castellano, y que la relación con los 2 idiomas sea buena, sea fuerte y sea positiva. Pero nos interesa cuidar un poquito, ahí está un poco la actitud de los padres y las madres, ¿vale? Sería un poco esa idea. Vale, esto como punto de partida, y ahora pasaré a las preguntas y haré referencias a estas ideas que hemos comentado hasta ahora. Vale, entonces, pues esto y eso. Vale. Vale, año federación, vale. Vale, bueno, como suele ser habitual, yo siempre hago este ejercicio, pero una la tengo que quitar porque siempre sale la primera, entonces no hace falta ponerla, que es la de las tareas escolares. ¿Vale? Ya sale siempre. Y además la pongo siempre al final, la novena, tal, pero no, siempre sale la primera. Entonces empezaremos con esa y luego la sexta y la séptima. No hablamos euskera, como yo tenés que ser bilingües, y no hablo muy bien euskera. Vale, un poco los 2 puntos. Empezaré con las tareas. Y estaba dudando, cuánto tiempo dedicarle a este tema, porque suelo hacer una charla específica también sobre este tema, pero hoy queríamos tratar más temas también, no solo sobre tareas escolares. Pero bueno, igual sí, y luego para utilizar, para ejemplo, bueno, empezaremos y ya veré, a ver cómo, si veo que necesito más tiempo, pues utilizaré ejemplos y tal, pero bueno, en principio empezaremos por ahí, ¿vale? Vale, a ver, entonces, la primera idea, importante, la primera idea sería que no dominar el idioma en el que que nosotros no sepamos el idioma en el que están estudiando nuestros hijos, no va a ser determinante en el proceso de aprendizaje. Vale, o sea, por no saber nosotros euskera, no significa que vayan a ir mejor o peor, vayan a sacar mejores o peores notas o vayan a hacer más o menos estudios. Realmente, el idioma de casa no es determinante en el proceso de aprendizaje. Y utilizo siempre un dato, con esta idea siempre utilizo un dato que es muy gráfico, hay más datos y tal que se pueden utilizar, pero este es muy gráfico, que es el del fracaso escolar. Vale, si realmente fuera determinante que nosotros supiéramos el idioma en el que están estudiando nuestros hijos, el fracaso escolar, por ejemplo en Navarra, debería ser mucho más alto que en otras comunidades, y en la comunidad autónoma vasca todavía mucho más alto. Por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, más del 85% de los alumnos, hoy en día será más del 90% ya, está estudiando modelos bilingües, pues están estudiando en euskera, ¿vale? Y casi el 70% de las familias no sabe euskera. En Navarra el porcentaje será un poco más bajo, y luego tenemos en el conjunto del Estado. Y el fracaso escolar, el dato del fracaso escolar, que es que en la comunidad autónoma vasca el fracaso escolar es del 14%, en Navarra es del 18%, y en el conjunto del Estado es del 29%. O sea, estoy muchísimo, o sea, debería ser justo al revés. No, al final es entonces no tiene ningún sentido. Desde ese punto de vista, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso solemos decir que no es determinante. El año pasado, cuando se publicó el último informe PISA sobre resultados, un informe que suele ser a nivel internacional, sobre resultados académicos y tal, una de las conclusiones importantes era que lo importante, los resultados, lo que se ve mucho más es que es mucho más importante el nivel socioeconómico y el nivel cultural de las familias, no tanto el idioma en el que están estudiando. Vale, entonces, muchas veces nos da ese miedo, pero realmente determinante no va a ser. El modelo de lleva más de 3 décadas funcionando y los resultados siempre han sido buenos y siempre ha habido gente de familias que no saben euskera. O sea, un poco en ese sentido, un poco tranquilizarnos. O sea, determinante no va a ser. Pero lo que sí es verdad es que una cosa es que no sea determinante y otra cosa es que sea frustrante. Vale, la sensación esa de podría ayudarle más o podría ayudarle mejor, pero no puedo porque no sé euskera, pues es un problema. Vale, entonces, aunque no sea determinante, sigo teniendo un problema. Es un poco esa idea. Es bueno separarlo, pero yo admito eso, un poco esa idea así, de que la sensación no es buena. Entonces, bueno, las ideas que iré comentando pues van dirigidas un poco en ese sentido. Os comentaré 4 cosas y luego hay las ideas que voy a comentar, las tengo recogidas en un documento y luego os pongo una página web, que el documento está ahí, se puede descargar, es un PDF,
y se puede descargar. Y si no tenéis para apuntar, pues en la página web de la escuela ya lo puedo poner, o sea que, vale, será esa idea. Vale, entonces, la primera idea sería que los deberes los tienen que hacer ellos. Me parece una tontería, pero no lo es, ¿eh? Están insistiendo muchos pedagogos, con esto. Que hoy en día les queremos ayudar tanto que les ayudamos mal, porque terminamos haciendo nosotros las tareas. Vale, entonces, una cosa es intentar ayudarles con tareas concretas, ayudarles en el proceso de aprendizaje, vale, eso está bien, pero otra cosa es terminar haciéndoles las tareas. Vale, lo que realmente nos interesa con las tareas escolares no es tanto ayudarles con tareas concretas, sino desarrollar la autonomía de aprendizaje. Lo que realmente nos interesa es que cada vez sean más autónomos, que aprendan a estudiar, que sean responsables. Bueno, os comentaré ahora un poco este tipo de puntos, pero un ejemplo. Una madre me decía, y ejemplo real, en una charla decía que a ella le parecían muy importantes las matemáticas, entonces cada vez que su hija venía con tareas de matemáticas, veían lo que tenía que hacer, su hija lo hacía, lo repasaban, si hacía algo mal se lo decía, si le tenía que dar explicaciones se las daba, y su hija llevaba las tareas siempre bien hechas a clase. Y siempre bien hechas a clase, hasta que la madre empezó a tener problemas con las matemáticas, o sea, con la materia. Porque las sumas, las restas, las multiplicaciones, están muy bien, pero cuando empiecen con las ecuaciones, la raíz cuadrada y con no sé qué, claro, entre que algunos sí, algunos seguro que no tenéis ningún problema, pero otros, en que entonces ya teníamos, que andábamos justos, entre que desde entonces ni lo hemos mirado, o sea, ya está, lo tenemos que repasar, no nos acordamos bien, ¿no? Claro, la madre intentaba ayudarla, pero su hija empezó a llevar de vez en cuando las tareas mal hechas a clase. Y la conclusión era que volvía a casa y le decía, mamá, me has hecho mal las tareas. Y la madre lo contaba así, la madre lo contaba, entonces claro, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Que estaba creando dependencias. Su hija se había acostumbrado que a la menor dificultad la madre le ayudaba y no había desarrollado otro tipo de capacidades como por ejemplo preguntar en clase, ¿no? Pedir ayuda a los compañeros, que hemos hecho todos también, o saber que si te has esforzado no pasa nada por llevar de vez en cuando las tareas mal hechas a clase. Al final es esa idea. Entonces, una cosa es ayudarles con tareas concretas y otra cosa es crear dependencias. Vale, que eso no nos interesa para nada. Vale, es un poco esa idea. Y hoy en día, como muchos de nosotros ya tenemos unos estudios, claro, a muchos de nosotros nuestros padres no nos pudieron ayudar. Por lo menos en tareas concretas, porque no tenían tiempo, o porque no tenían estudios, o por lo que sea. Pero hoy en día, pues nosotros ya les queremos ayudar, tenemos unos estudios y muchas veces les hacemos una faena. Vale, luego os pongo algún ejemplo más. Vale, entonces el objetivo sería desarrollar la autonomía de aprendizaje, os comento un par de ideas con esto. En esa dirección el idioma no importa, y luego sí les podemos ayudar con tareas concretas, lo veremos ahora, con limitaciones, pero sí les podemos ayudar. Vale, os comento un par de cosas. Vale, Vale, con la autonomía de aprendizaje serían dos puntos. Uno serían hábitos de estudio y el otro punto sería motivaciones. Esto en el documento están más desarrollados, ¿vale? Este tipo de ideas. Y luego, si buscáis en internet, encontraréis un montón de información sobre este tipo de materias, ¿vale? Entonces, sobre hábitos de estudio, al final sería, pues, rutinas, ¿no? Que aprendan a que hay una... ¿Cuándo van a estudiar? ¿Todos los días? ¿En qué horarios? ¿Fines de semana qué? ¿Cuánto tiempo? O sea, un poco que vayan cogiendo unas rutinas, que tengan un lugar apropiado de estudio, ¿no? Que siempre sea el mismo sitio, pues puede ser una habitación individual o no, pero por lo menos que siempre sea el mismo sitio, que más o menos esté preparado para el estudio, que no tengan una tele encendida, ese tipo de cosas, que aprendan a organizarse y a priorizar, con qué empezar, cuánto tiempo dedicar a cada cosa, un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y con eso les estamos ayudando a que aprendan a que hay una manera de trabajar, una manera de organizarse, de responsabilizarse, un poco esa idea, ¿no? Los hábitos de estudio. Y esto es clave, Esto sí que es clave, esto sí que es determinante. Y esto se trabaja cuando tienen 6, 7, 8, 9 años. O sea, si conseguimos que a esas edades vayan adquiriendo unos hábitos de estudio más o menos adecuados, luego cuando lleguen a secundaria, la base es buena. Tendrán más o menos facilidad, más o menos tal, pero la base es buena. Si no lo trabajamos cuando tienen 6, 7, 8, 9 años, y llegan a secundaria y empiezan a tener problemas, nos va a costar muchísimo más. Vale, es un poco porque a esas edades es mucho más difícil adquirir este tipo de hábitos. Entonces en esto sí que tenemos que ser constantes, y pelmas y lo que queráis, ¿vale? Esto sí que hay que trabajarlo, ¿vale? Y luego las motivaciones serían darle más importancia a los procesos que a los resultados y refuerzos positivos hacia los procesos.
Si yo tengo facilidad para memorizar, ¿no? Y me mandan un ejercicio o algo que tengo que aprenderme de memoria o con aprenderlo de memoria me sirve, pues voy a casa, me lo leo un par de veces, voy a jugar, vuelvo, me lo leo otra vez, voy al día siguiente y saco un 9. ¿No? Y empiezan los refuerzos positivos, ¿no? Mira este que listo, ¿no? Y ni ha estudiado. O sea, y llegar a otro y bueno, esto va a ser una maravilla, ¿no? Y al poco me empiezan a mandar otro tipo de tareas donde necesito una hora porque tengo que buscar información, desarrollar un tema, repasarlo, tal, y no he adquirido ningún hábito, me cuesta un montón, entonces ya no lo hago tan bien, ya no saco tan buenas notas, entonces ya no soy tan listo, y el que antes decías que ni ha estudiado es el mismo que dice ahora, es que es un vago, ¿no? O sea, ante la misma situación, según las notas, lo planteamos como positivo o como negativo, y la idea sería, no, a mí lo que realmente me interesa es que si son las 6 menos cuarto y tenemos que acordado que de 6 a 6 y media es la hora de hacer las tareas y te digo, vámonos a casa que tienes que hacer las tareas, no empieces a quejarte y a buscar excusas para no ir a casa. Que si llegamos a casa y te tienes que poner a hacer las tareas, pues te sientas, te organizas y te pones a hacer las tareas y no empieces a dar vueltas por la casa buscando excusas para no sentarte. Que si tienes una hora para hacer las tareas y yo sé que te da tiempo, que no tengan que estar 2 horas encima tuyo dándote la pelmada para que hagan las tareas. No, al final, los refuerzos positivos, el felicitarlos, animarlos, tal, debería ir mucho más a ese tipo de cosas que a los resultados. Porque a medio o largo plazo motiva mucho más que se valore lo que estoy haciendo y no tanto las notas que estoy sacando en un momento concreto o en una materia concreta. Vale, sería esa idea. Entonces, sería cuidar los hábitos de estudio y las motivaciones. Y es, para ir terminando, sería como un proceso de ir alejándonos. Vale, cuando tienen 6 años y empiezan con las tareas, pues lo lógico es que me siente con ellos, vemos lo que tienen que hacer, lo organizamos, igual ni salgo de la habitación. Igual me quedo leyendo, haciendo otra cosa, y mi presencia está allí, entonces le ayudo a que empiece a aprender que ese espacio, ese tiempo es para hacer las tareas. Poco a poco lo que tengo que hacer es empezar a salir de la habitación y volver solo de vez en cuando. Vale, y luego ya solo volveré cuando necesites ayuda, vale, entonces me voy alejando. Lo mismo sería con organizar las tareas. Igual al principio te digo yo lo que tienes que hacer. Luego ya lo acordamos. ¿Con qué empezamos? ¿Con esto? ¿Con qué vas a empezar? ¿Con esto? ¿Con lo otro? Hombre, yo creo que igual mejor con esto, que esto es con mañana, tal. Pero tiene que llegar un momento que yo veo que quieres empezar con ciencias, que es para dentro de 15 días, que tienes matemáticas para mañana y que no te va a dar tiempo. Pues es tu problema. Vale, y lo mismo sería con corregirles. Entonces, cuando vienen con 6 años, con su primera tarea, y me dicen, lo he hecho bien, no le voy a decir, no, como es tu problema, o sea, tampoco le voy a hacer eso. Pero tiene que llegar un momento que yo veo que el ejercicio está mal, y le digo, ¿lo has repasado? Y sí, pues acá te vas con el ejercicio mal hecho. Que los deberes los tienes que hacer tú. Viene ahí un poco esa idea. Entonces, lo de ir alejándonos, pues tenerlo un poco en cuenta. Es un proceso, ¿eh? Y con cada uno es diferente. Aquí no hay fórmulas mágicas. Esto con cada uno es un mundo. Y aquí el idioma no importa. En esta idea no importa. Entonces, ellos tienen que aprender a ser cada vez más autónomos y nosotros les tenemos que dejar que sean cada vez más autónomos. En una charla aquí en Álava, en un pueblo de Álava, una madre me decía, su hijo estaba en cuarto en ese momento de primaria y tenía un examen, pues no sé, si hoy es jueves, pues el jueves que viene, de ciencias, ¿vale? Y este va a casa y no dice nada. Y el viernes cuando está en la calle, pues otra madre le dice, oye, que el jueves tienen examen, y pues usted no ha dicho nada, va. El sábado no dice nada, el domingo no dice nada. Y ya están los padres diciendo, bueno, esto va a ser un desastre, pero mira qué actitud. O sea, ni nos cuentan nada, seguro que no está haciendo nada, ya verás qué notas, ya verás cuando vayamos a hacer la reunión con los profesores. Bueno, ya el lunes le dice el padre, le dice, oye, ¿tú no tienes el jueves un examen? Y sí. ¿Y te lo has estudiado? Y sí. Bueno, pues vamos a repasar. Coge el padre con el chaval y lo repasa. Y comprueba que sí, que se lo había aprendido. Y le dice el padre, le dice, ¿ves? Así vas más seguro. Y le dice el chaval, no, si yo voy igual, el que está más seguro eres tú. Pues lo mismo, ¿vale? Entonces, a veces a ellos les cuesta ser cada vez más autónomos porque les cuesta organizarse, coger hábitos, tal, y a otras veces a nosotros, a los que nos cuesta, dejarles que sean cada vez más autónomos también. Bueno, pues que lo tengáis en cuenta, un poco este tipo de ideas. Vale, y luego ya en tareas concretas, si les queremos ayudar con tareas concretas, suelo utilizar ejemplos, pero bueno, solo os lo comento y estamos muchos y no me da mucho tiempo para esto, pero sería la misma idea. Les podemos ayudar está en el documento que os pongo ahora, en la página web, ¿vale? Muchas veces lo que queremos es entender lo que están haciendo.
y a veces a ellos no les hace falta que yo entienda lo que están haciendo. O sea, si me piden ayuda, no es siempre porque no lo entiendan. Igual a veces necesitan otro tipo de ayuda. Pero nosotros muchas veces nos agobiamos porque no lo entendemos. Vale, sería... Entonces, pues sí, puede ser que necesiten ayuda con la comprensión. Vale, entonces si necesita ayuda con la comprensión, pues puedo intentar... Pues no lo está entendiendo. Bueno, lo primero sería, si viene con un ejercicio, con una tarea y me pide ayuda, lo primero sería preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo estáis trabajando? Bueno, sitúame bien. Claro, es una cosa que están trabajando en clase y tienen que practicar o desarrollar. Entonces, normalmente sabrá decirme, traducírmelo o decirme lo que tiene que hacer. Si alguna vez viene con alguna tarea que no sabe ni lo que tiene que hacer, pues bueno, pues puedo intentar buscar, entenderlo, buscar un diccionario, lo que sea. Pero bueno, si una y otra vez viene con tareas que no sabe ni lo que tiene que hacer, el problema no es si yo sé euskera o no, ¿eh? El problema es otro. Nosotros no somos profesores, somos padres y madres. Una cosa es apoyarlos y ayudarles y otra cosa es tener que asumir el rol de profesores. Entonces, si una y otra vez viene con tareas que no sabe ni lo que tiene que hacer, mejor me voy a hablar con los profesores para saber qué está pasando. Porque puede ser que le está costando esa materia concreta, que tenga problemas de concentración, tenga problemas de vista, que se sienta atrás y no está viendo tal, o no sé, 1000 cosas. O sea, entonces vamos a hablar con los profesores para saber qué está pasando. Entonces, en principio, lo que tiene que hacer lo tiene que saber. Y luego ya, si me pide ayuda, pues tendríamos que ver, pues a veces será, es que no estoy entendiendo esto, vale, pues explícamelo, tradúcemelo, según en qué situaciones lo pueden hacer o no. Hay gente que suele buscar el mismo libro de texto en castellano. Bueno, yo no lo recomiendo mucho, ¿eh? El mismo libro de texto en castellano, claro, si yo lo tengo en castellano, y ellos para empezar es cara, la estrategia, tienen que comprar 2 veces el libro, luego, según qué editorial lo utilicen, igual no la tenemos, y además nos puede llevar a crear dependencias. Si se acostumbran, claro, si yo tengo el libro de castellano y a la menor dificultad le doy explicaciones, igual lo que llegan es a no esforzarse. Eso sí, en un estudio, eso no lo he buscado, salió una empresa hace un par de 3 años, era en Navarra además, qué alumnos se responsabilizaban y llevaban mejor el tema de las tareas. Y salía que los que mejor llevaban eran los del modelo D. Vale, en ese momento, pues, tal. Y cuando se les preguntaba a los chavales por qué, era en secundaria, decían porque desde pequeños tenían asumido en casa que les decían, es que yo no te puedo ayudar, es que yo no te puedo ayudar. Entonces, claro, entonces a veces eso hasta es bueno, según en qué situaciones, puede ser hasta bueno, ¿no? Sería un poco esa idea. Pero bueno, el libro de texto en castellano, en momentos concretos puede ser bueno, pero yo no lo utilizaría. Y luego, pues traductores de internet, no sé si habéis probado. Siempre, cada vez que digo esto, un murmullo. Los traductores de internet, el problema que tiene, pues el Google tiene un traductor, hay algunos más. El problema que tiene es que las traducciones son muy literales. Y entonces, según qué tipo de textos, pierden el sentido. Pero muchas veces, si es un enunciado, una frase corta, que no está entendiendo, ponemos esa frase, me traduce la frase entera, y aunque tenga errores, yo lo puedo entender. Aunque tenga errores, da igual, si yo lo estoy entendiendo, le puedo ayudar en castellano, me puedo dar explicaciones, tal, el tema es entenderlo yo. Vale, entonces serían un poco este tipo de cosas. Bueno, son estrategias que podemos utilizar. No siempre, ¿eh? Habrá situaciones donde intentará explicármelo, igual yo no lo entiendo, yo busco otro tipo de estrategias, no lo entiendo. ¿Cómo me comentaron? Grupos de WhatsApp de padres y madres. Hace poco me comentaban en una charla, hemos creado un grupo de WhatsApp. Y digo, ¡jo! Eso, para ayudarse entre ellos con las tareas. Y bueno, aquí, imaginación, vamos, ya, ¿vale? Vale, luego, pero una cosa sería cuando necesiten ayuda con la comprensión. Otra será cuando necesiten ayuda con la comunicación. Tienen que desarrollar un tema. Tienen que aprender a hacer resúmenes, tienen que aprender a hacer esquemas, eso tiene que ver mucho más con la comunicación, el saber expresarte, el saber resumir, el saber buscar las ideas principales. Entonces, si nos pide ayuda con un tema donde necesita buscar información, pues ya está, pues le ayudamos a buscar información. Y hablar sobre el tema, contarle lo que sabemos nosotros, tal, y luego ya en el trabajo. Pero igual no hace falta que yo entienda todo el texto. ¿Vale? Si vemos que les cuesta mucho hacer resúmenes, pues en euskera no le puedo ayudar, pero le puedo ayudar en castellano, a que aprenda a hacer resúmenes o a hacer esquemas. Si lo hace bien en castellano, en euskera también. El proceso es el mismo en todos los idiomas. Vale, bueno, pero tendré que saber en qué le tengo que ayudar. ¿Vale? Con las memorizaciones igual, pues tomarles la lección. Entonces, si es una cosa que tiene que memorizar, no hace falta que yo lo entienda, pero tiene que decir cómo está. Bueno, aquí pasan 2 cosas, ¿eh? A veces me lo dirá cómo está y otras veces no. Y cuando le digo yo, pues eso no es lo que pone aquí, me dice, bueno, es lo mismo, pero de otra manera. Entonces,
Aquí está más la confianza que tengamos con ellos. Si vemos que es un alumno o una alumna más o menos responsable, que intenta hacerlo bien, tal, pues ya está. O sea, pues vale, si te viene bien que yo esté con la hoja así, pues ya está. Pero si es una alumna, una alumna que 6 veces me ha hecho la misma jugada y nunca se lo ha aprendido bien, pues le digo, no, vete, estudiatelo bien y dímelo cómo está. Entonces es más la confianza que tengamos que la necesidad de entenderlo nosotros, ¿no? Es un poco esa... Bueno, son estrategias que podemos utilizar, pero... y veréis, realmente que se pueden utilizar muchas veces, pero es verdad que habrá situaciones donde no les podemos ayudar. En tareas concretas, donde incapaces, o sea, pues no os agobiéis. O sea, al final, y siempre suele existir, el que no te pueda ayudar ahora, no significa que no te vaya a ayudar. Para mí, lo importante no es que mañana lleves la tarea bien hecha. Para mí lo importante es que desarrolles bien la materia. Entonces, lo que te pediré es que lo corrijas en clase, que preguntes, que lo traigas de vuelta, te voy a preguntar, incluso igual busco algún ejercicio parecido en castellano y te lo planteo y compruebo que realmente estás desarrollando bien la materia. Entonces, la comunicación con los profesores. Entonces, a mí lo que realmente me importa es que desarrolles bien la materia. Si en un momento dado no te puedo ayudar, te digo, no pasa nada. Intenta hacerlo bien, intenta hacerlo como creas que es, hazlo como creas que es, llévalo a clase y ya está. Yo ya sé que te has esforzado y no hay ningún problema, pero te haré un seguimiento, eso sí, y comprobaré que realmente lo estás desarrollando, que es lo que me importa. Vale, es un poco esa... Y muchas veces nos agobiamos porque no les podemos ayudar en un momento concreto. No pasa nada. Vale. Y nos va a pasar incluso sabiendo euskera, ¿eh? O sea que no es tan importante. Vale, entonces yo os recomendaría cuidar un poco este tipo de ideas y tener muy claro que si les ayudamos bien en la dirección de la autonomía de aprendizaje, el proceso de estudio normalmente irá bien, aprenderán bien euskera y castellano y podemos tener la sensación de que les estamos ayudando muy bien. En cambio, si nos centramos solo en las tareas concretas, igual les estamos haciendo una faena. O sea que sabiendo euskera igual les podemos ayudar muy mal también. Vale, sería esa idea. Vale, un poco... Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, y si no paso porque llevo un montón de tiempo con las tareas. Y si, os pongo la página web, vale, eso sí. Está aquí, manguita.com, ¿vale? Vale, esta página web es una página web que han creado unos ayuntamientos de Vizcaya y es sobre estos temas, sobre temas de bilingüismo, multilingüismo, sobre dudas de padres y madres. Entonces hay bastante información y hay un apartado que pone herramientas, ¿vale? Si entráis en herramientas, hay algunos enlaces, y una vez pone cómo ayudarles con las tareas o una cosa así. Y es un PDF que se puede descargar. Vale, es el documento donde están desarrolladas las ideas que hemos comentado. Vale. Y hay alguna cosa más, luego os comento alguna cosa más que está ahí mismo también. Vale. Bueno, pues seguimos. Ay, papá. ¿Qué ves? Vale, bueno, la sexta y la séptima, ¿vale? Están relacionadas además. Bueno, ¿cómo ayudarles a ser bilingües? ¿Vale? Está muy relacionado con lo que hemos comentado al comienzo, al final, si queremos que realmente lleguen a dominar bien y que tengan recursos en los dos idiomas, lo que nos interesa es bueno, fomentar un poco el uso y la relación que tienen con el euskera, sobre todo, ¿no? Sería esa idea. Y en ese sentido, pues tendríamos 3 ámbitos. Una sería la escuela, otra sería la familia y otra sería la comunidad, ¿no? Tendremos 3 ámbitos donde podemos cuidar un poco la relación y el uso que tienen con el euskera. La escuela hará su trabajo, tendrá sus objetivos y hará su trabajo, pero vemos que tiene unas limitaciones también. Y luego lo que podemos cuidar es lo que podemos hacer desde casa y desde la comunidad. Yo, en el caso de familias que no sabéis euskera, realmente insisto mucho que os convienen mucho las actividades extraescolares. Os interesan mucho, desde mi punto de vista, que por lo menos que tengan algunas actividades extraescolares en euskera. No tanto en academias, no es que vayan, no, que tengan pues deporte, música, tiempo libre, actividades de este tipo que sean en euskera. En ese tipo de actividades hay una persona que dinamiza la actividad, el entrenador, el monitor, el profesor de tal, y puede dinamizar el uso del euskera, ¿no? Que les puede ayudar a utilizar más euskera. Si es un grupo que sabemos que normalmente tenderá a hablar en castellano, ponemos una persona que además de dinamizar la actividad les puede ayudar a utilizar más euskera. Entonces nos interesa mucho en ese sentido. Y luego, es una actividad
que se da fuera de la escuela, o por lo menos fuera del horario escolar, entonces que es una manera muy adecuada para que no identifiquen el euskera solo con la escuela, que tengan referentes euskaldunes que no sean profesores, ¿no? Que sepa gente que sepa euskera y utilice, que no sean profesores y que tengan vivencias en euskera. Un poco la relación con el euskera. Entonces, pues en la medida que podáis, siempre desde el sentido común, ¿eh? Esto es siempre desde el sentido común. En la medida que podáis, yo creo que os interesa mucho que tengan actividades extraescolares en euskera en verano, durante el curso, tal. Claro, si queremos que hagan teatro y nos ofrecen teatro en euskera y en castellano, pero vemos que lo que nos están ofreciendo en euskera pues es de mala calidad, pues tampoco es eso. Pero claro, lo mandaré el primer día y el segundo no querrá ir. Entonces, es ni teatro, ni euskera, ni nada. O sea, no es eso, ¿eh? No es tanto, sino, si podemos optar, y vemos que más o menos es de la misma calidad, pues a ver que nos interesa que sea en euskera. Si no nos lo ofrecen, pues lo podemos pedir. Y que si cada vez más familias piden las actividades extraescolares en euskera, pues cada vez más se ofrecerán en euskera también. No es un poco esa idea. Vale, cuidar un poco ese tipo de cuestiones. Y luego el parecido sería, pues, el tema de la televisión, que todavía no podéis, ¿no? La ETV todavía no se ve... todavía no. Esto también. Pero bueno, por ejemplo, una idea concreta. En la página web que os he puesto, ¿vale? En la página web que os he puesto, en el apartado de herramientas, hay otro enlace que pone dibujos animados en euskera o algo así, o películas en euskera, una cosa así. Si entráis ahí, hay un montón de dibujos animados, series enteras, de dibujos animados, de películas en euskera. ¿Vale? Desde Heidi y cosas así, hasta cosas más modernas también, mucho más nuevas. Doraemon y de todo, tenemos ahí un montón de cosas. Entonces, si no lo podemos ver en la tele, por lo menos en internet sí que tenemos un montón de material. Vale, y por ejemplo, si vamos a hacer un viaje en verano, en Semana Santa, vamos a hacer un viaje y vamos a ir en coche, pues no está nada mal, una semana antes, pues miramos con ellos, nos sentamos y dicen, mira, ¿cuál os interesa? Elegimos unas, descargamos y ese es gratuito, se puede descargar sin ningún problema. Entonces, y ya tenemos un par de CDs o tres que en el viaje que han elegido ellos también pueden ir viendo. Pues es una manera de ofrecerles un poco de euskera, pues si no lo tenemos en la televisión, ¿no? Pues cuidar un poco ese tipo de cuestiones. Vale. Y luego ya sería lo que podríamos hacer desde casa, y esto está relacionado con la séptima también, ¿no? Yo al final desde casa, bueno, en casa también sería, pues si pues, los sábados a la mañana, pues tenemos la costumbre de limpiar la casa, y estamos ahí toda la familia un poco limpiando y tal, pues podemos poner música en euskera, una radio en euskera, Euskadi Gaztea, una de estas, que al final es música, ¿no? Pero las conversaciones son en euskera, entonces un poco de ambiente en euskera, ¿no? Al final que escuchen euskera, que tengan, pues es cuidar un poco ese tipo de cuestiones. No sé, prensa, por ejemplo, pues a los niños les gusta mucho, no sé, yo tengo una hija de 9 años y cuando tenía 6 años le hicimos una inscripción al Irrien Laguna, con una revista en euskera, y eso de recibir todos los meses una revista en euskera, una revista en el buzón, pues les hace mucha ilusión, pues es una manera de trabajar la relación con el euskera también. Es cuidar un poquito ese tipo de cosas, y luego el euskera que les podamos ofrecer nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos euskera, pues la comunicación puede ser en euskera, sin ningún problema. Si uno de los dos sabe euskera y el otro no, o sea, una familia mixta donde uno sabe y el otro no, ahí lo lógico suele ser que el que sabe euskera se comunica en euskera y la relación es en euskera, y el que no sabe euskera, pues en castellano, y no hay ningún problema. En una casa pueden convivir 2 o 3 idiomas sin ningún problema, o sea, es una situación muy normal. Vale, y luego, si no sabemos nada de euskera, o si sabemos un poco, pues aquí entra la séptima, que habéis elegido bastantes además, Si sabemos un poco de euskera, utilizarlo o no. Yo aquí suelo comentar, claro, lo de saber un poco de euskera puede ser desde me sé 4 palabras a tengo el título oficial del idioma, ya me he sacado el EGA, pero como no me atrevo a utilizarlo, entonces claro, es muy subjetivo. Claro, no sé un poco de euskera, pero eso cuánto es, ¿no? Es un poco tal. Entonces yo suelo decir, bueno, no es tanto si sabemos mucho o sabemos poco, sino yo os animo a utilizar todo el euskera que podáis mientras no obstaculice la comunicación. Vale, en el momento que es un obstáculo para la comunicación, mejor me paso al idioma que domino bien. Y os pongo un ejemplo, dos ejemplos, ¿vale? Uno sería, si le quiero reñir, y empiezo a reñirle en euskera, y me está mirando con una cara como diciendo, ¿pero me está reñiendo o no me está reñiendo? Vale, sería esa idea, ¿vale? Entonces, pues le reño bien, ¿vale? Sería esa, ¿vale? O otra sería, este es un ejemplo que en muchas charlas, pero la primera vez que lo escuché, decía una madre, decía, es que a mi hijo no le gustan los cuentos en euskera. Y decía, pues la costumbre de por la noche, ¿no? El hábito de leerles un cuento, ¿no? Y decía, pues a veces les leo en euskera y otras veces en castellano, y en euskera no le gustan.
Y le digo, ¿y sabes euskera? Y no. Y digo, es que igual no es un cuento. Claro. El leerles el cuento de Chanagorricho, ¿no? Sin saber nada de euskera, eso para el que lo está contando es un sufrimiento, porque claro, te vas atascando, o sea, no tiene ni ritmo, ni entonación, ni estás comunicando nada.